Aventureros, decía Einstein que el primer signo de inteligencia es la curiosidad. Y eso es lo que nos hace realmente humanos, hacernos esas preguntas que a todos nos llama la atención y que, aunque algunas son puro misterio, todos queremos conocer la respuesta. Preguntas como ¿estamos solos en el universo? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es, por ejemplo, la astrología o cuál es el sentido de las pseudociencias? ¿Existe vida fuera de la planeta Tierra? ¿Y qué hay de los ovnis, por ejemplo? Bueno, pues hoy vamos a resolver grandes de las preguntas que todos tenemos y que abordan de manera intensa nuestra curiosidad. ¿Listos? Comenzamos el viaje a la curiosidad. Y para hablar de ello tenemos a Carlos Briones, que acaba de publicar un libro que me parece brutal y que hay que leerse. Cualquier curiosólogo, como todos los que siguen Desafío Viajero, tendrían que tener en su biblioteca, que es A bordo de tu curiosidad. Y es que ya el libro nos cuenta exactamente un poco de qué va la historia. Y para eso hemos traído al autor Carlos Briones, que no solo es doctor en ciencias químicas, lo voy a leer porque es una pasada y no me quiero dejar nada importante, en la especialidad de bioquímica y biología molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja como investigador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, en el Centro de Astrobiología, centro mixto del CSIC y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, asociado al programa de astrología de la NASA desde el año 2001. Además, dirige un grupo que investiga sobre el origen y la evolución temprana de la vida, entre otras cosas. Yo tuve una amiga que, de hecho, trabajó aquí hace unos cuantos años. Carlos Viriones, bienvenido a Desafío Viajero, doctor. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, pues un placer tenerte por aquí para hablar del libro que acabas de publicar. Antes lo estábamos comentando un poco en off, ¿no? Cómo la editorial Crítica, que es la que publica tu libro, ha hecho una portada maravillosa. Y me comentabas, ¿no? Incluso que la gente se lo compra solo para tocar la portada porque es preciosa, ¿no? Sí, sí, tengo un amigo que me lo dijo, dice, me he comprado tu libro para pasar los dedos sobre esta portada así en relieve y con este brillo y tal, solo para tocarlo. Digo, hombre, ya cuando acabes de tocarlo, lételo, ¿no? Muy Pues, bien, muy bien. Bueno, Carlos, a bordo de tu curiosidad, yo creo que el título ya no nos deja demasiado a la imaginación respecto de qué va el libro. Un viaje por las preguntas y retos de la ciencia actual. ¿El ser humano crees que es curioso por naturaleza? yo estoy convencido, Luis. Yo creo que somos humanos porque somos curiosos. En cierta medida, el desarrollo de nuestro cerebro lo que ha permitido ese proceso de hominización que dicen los paleoantropólogos está muy ligado a preguntarnos lo que tenemos a nuestro alrededor. Precisamente eso, a tocar, a probar, a oler, a mirar, a escuchar. A estar delante de una montaña y decir qué se verá desde arriba. A ver la boca de Ujú. una cueva y decir hasta dónde llegará. O qué hay al otro lado del mar, ¿no? Yo creo que eso nos ha ido haciendo cada vez más fuertes, nos ha permitido adaptarnos mejor al medio y ha ayudado a que nuestro cerebro crezca, ¿no? Y yo creo que somos seres curiosos por naturaleza. Lo vemos con un niño pequeño, ¿verdad? Los bebés ya se ve que son curiosos y a partir de ahí toda la vida somos curiosos. Pero ¿sabes cuál es el que yo creo que es el principal problema que tenemos? Que muchas personas dejan de ser curiosos porque se someten a la rutina, al día a día, a las cosas más o menos inmediatas y dejan de hacerse grandes preguntas, ¿no? Entonces, bueno, este libro en cierta medida quiere reivindicar el valor de la curiosidad y quiere invitar a todos los lectores a, caramba, a que sigamos todos siendo curiosos toda la vida, ¿no? Sí, sí, la verdad es que te iba a abordar justo por ese tema, porque da la sensación de que, oye, al principio comentaba, no, es que el primer signo de inteligencia es la curiosidad, ¿no? Y da Mm. la sensación de que cada vez, por lo mediatizada que está la sociedad, por los estímulos constantes a los que nos sometemos, pues la gente joven, y casi diciendo esto, ya me estoy sintiendo como si fuese un señor mayor, pues es menos curiosa, ¿no? O le planteas ciertos temas, o le hablas de ciertos temas que a ti te pueden apasionar, ¿no? Que dices, madre mía, yo cuando escuché esto me asaltó una vorágine de curiosidad brutal y te miran Sí. como si fuese la típica vaca ahí pasando por la carretera sin ningún tipo de emoción, ¿no? Incluso te tiran la mirada ante temas que pueden ser increíbles, ¿no? O sea, tú también Sí. estás viendo cómo la falta de curiosidad está haciendo casi involucionar al ser humano. O sea, ¿esto nos va a llevar a algo negativo?
Yo creo que si dejamos de ser curiosos, dejaremos de ser humanos, definitivamente. Pero fíjate, yo creo, porque doy muchísimas charlas para públicos de todas las edades, también para mucho público joven. Me gusta mucho dar charlas en institutos, por ejemplo, o en universidades. Yo creo que aunque parezca que algunas personas, algunos chavales jóvenes, eh, han perdido la curiosidad, está ahí agazapada, ¿sabes? Basta estimularla, basta decirles cosas que les interesen, hablar y la ciencia en eso es una fuente constante de información fascinante, como tú bien sabes, pues con eso, ¡pum!, salta. Es como una semilla que estuviera escondida y en cuanto la riegas un poquitín, ¡pa!, salta. Entonces es maravilloso ver la cara de sorpresa y de incredulidad a veces cuando les hablas bueno, de realidades científicas, porque no nos inventamos nada. Aquí no hay nada de magia, digamos. Aquí lo que hay es evidencias, datos, Ujú, pero es que la ciencia es absolutamente maravillosa. Y, por ujú, ejemplo, estamos en una época con una gran actividad solar. Estamos viendo auroras boreales a latitudes inusuales. Estamos viendo colores en el cielo. Entender por qué pasa eso es absolutamente fascinante, ¿no? Entonces, ujú. bueno, pues la ciencia nos está dando las herramientas para mantenernos curiosos y viajeros, algo muy propio de tu canal, ¿no? Yo creo que Exactamente. el viaje es precisamente una de las mejores expresiones de nuestra curiosidad. Ujú. Además es que la curiosidad es ese nexo en común que tenemos los de ciencias y los de letras, ¿no? Porque yo que soy de letras puras toda la vida, fíjate, yo estudié Derecho, es decir, mis notas en química, en física solían ser bastante justas, ¿no? Y matemáticas ya ni te cuento. Pero al final Podemos mejorarlas. encontramos ese nexo en común con la curiosidad, ¿no? Con tratar de resolver esas preguntas que da igual que sea de ciencias, da igual que seas de letras, te las vas a preguntar igualmente. Y es que en tu obra has elaborado 52 preguntas eh, y das una respuesta más o menos entre 2, 3 páginas y media, una cosa así a cada una de ellas. Y son preguntas, voy a coger al azar unas cuantas, amigos, para que veáis a grandes rasgos qué temas se tocan en la obra, ¿no? ¿Por qué morimos? Sexo, amor o las dos cosas. ¿Qué es la vida? ¿De qué átomos y moléculas estamos hechos? ¿Por qué nos fascina la ciencia ficción? ¿Cómo fue el origen de todo? Es decir, es que se aborda una cantidad ingente de temas que ya solo de cada uno de ellos podríamos extraer una biblioteca entera y creo que lo dificultoso para ti ha tenido que ser cómo condensar respuestas a preguntas que, insisto, nos darían para tomos y tomos en prácticamente 2 páginas y media, 3 páginas, ¿no? Sí, eso ha sido un reto realmente. Yo quería tratar un buen abanico de temas que sean fascinantes, que a mí me parezca que sí que tienen esos ingredientes para hacernos reflexionar y soñar y preguntarnos en distintos ámbitos de la ciencia. Evidentemente no en todos, pero sí he intentado que fueran muy variados. Y para eso lo que he tenido que hacer ha sido estudiar mucho, ¿no? Siempre, como tú bien sabes, nadie puede escribir sin haber leído mucho antes, ¿no? Y de hecho, una de las citas que encabezan el libro, no sé si la recuerdas, es de Borges, es una de mis citas favoritas que Sí, dice sí, que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído, ¿no? Pues he tenido que leer mucho para escribir este libro. sí, Eh, sí, sí. pero claro, llevo veintitantos años en el Centro de Astrobiología, colaborando con físicos, con ingenieros, con matemáticos, con biólogos. Entonces, digamos que me he ido formando globalmente. Y eso me permite, al menos, intentar plantear estos temas. Pero ha sido un reto reducirlos a las páginas. Cada capítulo son 6 páginas. La primera es una ilustración maravillosa de Kim Mamate, luego si quieres podemos hablar sobre ella y luego son páginas de texto. Muchas veces me ponía a escribir, me emocionaba, me encanta escribir, entonces me emociono escribiendo sobre un tema y cuando terminaba digo, perfecto, es el doble de la longitud que tenía que ser. Y entonces ahora me toca. Y bueno, pues ha sido un reto, pero como has visto en los capítulos, lo que estoy intentando en todos ellos es que cualquiera se lea un capítulo de estos entre 5 y 10 minutos, no se tarda más en leer estas páginas, pero te deja reflexionando, te deja pensando para que puedas ir a otras fuentes, consultar a otros autores, es decir, es como una especie de anzuelo cada capitulito para que luego reflexionemos mucho más. Totalmente cierto, ¿eh? De hecho, fíjate, esta mañana me estaba leyendo el capítulo de vida fuera de la Tierra, puede haber vida inteligente fuera de la Tierra, que luego podemos comentar un poco. Y Mm, citabas a Avi Loeb, ¿no? Un sí. científico que hace unos años, bueno, pues hizo unas declaraciones rompedoras, publicó un libro sobre la posibilidad de que, bueno, pues un objeto, ¿no? Que se atisbaba así como
con forma como de puro, ¿no? El Oumuamua, ¿no? Ese Una cosa famoso así, como una funda que de gafas más o menos, una sí, cosita así. sí, 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 efectivamente. Podría ser algún tipo de artefacto de una nave extraterrestre perdida en el espacio, ¿no? Y bueno, el hombre bueno, entiendo que sigue siendo una autoridad científica, lo aseguró y lo sigue asegurando, ¿no? Entonces, tu obra de alguna manera lo que nos dice es, oye, fíjate lo que decía este hombre, échale un vistazo también a su obra, ¿no? Es decir, que nos inspiras, nos remueves un poco para buscar también otras fuentes. Sí, 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 por eso un poco la idea de que tuviera 52 capítulos, uno por cada semana del año, ¿no? Era un poco, bueno, cada capítulo se lee eso en 5 minutos, pero a lo mejor estás una semana reflexionando, buscando información adicional sobre esos temas, leyendo distintas obras. Como digo, en el primer capítulo has visto que es una especie de disclaimer, ¿no? Como en las películas, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta, en absoluto. La ciencia no nos habla de la verdad, nos habla de lo más parecido a la verdad en cada momento, en función de los datos disponibles. Entonces, Ujú. yo muestro lo que la ciencia sabe hasta ese momento, pero también, bueno, invito a los lectores a que busquen otras fuentes. Por ejemplo, en este caso concreto, estoy en absoluto desacuerdo, como la gran parte de la comunidad científica, con Avi Loeb, en esta imaginación suya de que es una nave extraterrestre, ¿no? Porque realmente se trata de un fragmento de roca que ha llegado a nuestro sistema planetario procedente de otro y eso está muy analizado. No es el único, hay muchos más que han llegado, es decir, bueno, a él le ha servido como para vender muchos libros, así entre nosotros, ¿no? La idea de Oumuamua como una nave extraterrestre. Pero bueno, él aporta sus razones, entonces efectivamente yo invito a los lectores, mira esto, aplica el sentido común, el espíritu crítico, que es algo que estoy reivindicando en esta obra de principio a fin, como has visto, y a partir de ahí extrae tus propias conclusiones, ¿sabes? Entonces yo Ujú. creo que la evidencia científica, si un científico dice una cosa y todos los demás científicos dicen otra, pues bueno, hay que tomar Claro, claro, claro. hay que tomar partido, ¿no? Ajá. Mira, de las 52 preguntas que planteas en tu libro, yo he querido seleccionar más o menos pues, unas 10 de ellas para que pudiésemos Ujú. tocar, ¿no? Para dar unas pinceladas y que la gente ya vaya saciando su curiosidad simplemente con ese pequeño aperitivo que les vamos a dar. Así que si te parece, vamos con ese, para Sí, mí, top 10 de las preguntas que más me han llamado la atención y a ver qué nos estupendo. puedes contar sobre ello, ¿no? Bueno, yo creo que a todos siempre nos preguntamos es ese de dónde venimos, ¿no? Evidentemente estamos aquí en la Tierra y por lo tanto la cuestión sería cómo se creó, cómo se generó la propia Tierra y muy especialmente la pregunta sería cómo llegó la vida hasta nuestro planeta. Porque es verdad que hay por ahí alguna teoría que hace referencia a que todos podríamos ser marcianos, esa famosa teoría de la panspermia, ¿no? Sí. En tu opinión, ¿cómo llega la vida a la Tierra, Carlos? Bueno, o sea, esa pregunta es de las más interesantes del libro probablemente, ¿no? Y yo profesionalmente uno de mis campos de investigación es el origen de la vida, ¿no? Y hace 2 libros le dediqué un montón de páginas solo a esa pregunta. Es un proceso químico que parte de cómo era la composición de nuestro planeta ya formado alrededor del Sol hace unos 4.500 millones de años. Y a partir de ahí se dan unas circunstancias físico-químicas, no me quiero enrollar mucho, pero básicamente permiten que la química pueda ser cada vez más compleja. Y una química más compleja acaba generando sistemas replicativos que son capaces de dividirse y de formar nuevos seres vivos. Entonces, ese salto de la química a la biología se produjo probablemente hace unos 3.900 millones de años a partir de los ingredientes que había en la Tierra y los que nos habían ido llegando perdón, de meteoritos y de núcleos de cometas, ¿no? Eso quiere decir que la vida ya hecha nos vino de fuera, como dice la hipótesis de la panspermia, y por ejemplo de Marte, no tenemos ninguna evidencia sobre ello, ¿vale? Si la vida se hubiera originado en Marte y hubiese venido a la Tierra ya formada dentro de un meteorito, la pregunta simplemente no la estamos resolviendo, simplemente la estamos cambiando de lugar, como se originó la vida en Marte, ¿no? Entonces, lo más probable es que hubiera gran parte de los ingredientes en la Tierra y algunos, pero ingredientes moleculares, moléculas, nos vinieran en meteoritos. Y eso formaría lo que llamamos una sopa primitiva, una mezcla de moléculas, y a partir de ahí surgió la biología. Es un tema fascinante, no tenemos como pruebas directas, pero tenemos muchas pruebas indirectas y vamos poniendo piezas en el puzzle, ¿no? Del origen de la vida. Pero efectivamente no hay nada a favor de una vida ya hecha y derecha que hubiera venido desde fuera. Vale, es decir, en principio estas teorías de alienígenas ancestrales fecundando la Tierra de alguna manera o meteoritos con algún tipo de microorganismo realizando ese viaje desde Marte, ¿no? Porque se hablaba a veces, pues imaginemos, ¿no? Pues meteoritos que impactan sobre la superficie marciana
una hipotética superficie marciana con vida microbiológica y que Ujú. esas piedras, ¿no? O esos fragmentos pudiesen haber sido lanzados, expedidos hacia la Tierra, haber acabado en la Tierra y germinando vida. Son solo teorías, pero no tenemos absolutamente nada de certeza en este sentido. Ninguna prueba, ninguna evidencia. Y además es complicar mucho las cosas. O sea, en alguno de los capítulos hablo de la navaja de Occam, ¿no? Como ese Mm. principio filosófico de que lo más sencillo suele ser lo más probable, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo que ese mismo proceso se hubiera dado en la Tierra. Y además es que cuando se invoca a un origen de la vida en Marte, realmente la edad de Marte y la edad de la Tierra son las mismas, se formaron a la vez en torno al sistema solar, es decir, o sea, en torno al Sol, ¿no? Dentro del sistema solar. Es decir, no es que hubiera más tiempo en Marte para que se originara la vida y luego viniera aquí. Eran exactamente iguales los dos planetas. No hay nada Mm. que te indique que lo más difícil que es que se haya formado en Marte y que haya venido aquí sea más probable que lo más fácil que es que se haya formado aquí. ¿Sabes? Entonces, esas cosas que son como un poco de sentido común y que es Mm. la famosa idea de afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, ¿no? Hasta que no Mm. haya pruebas extraordinarias a favor de algo tan complicado, es mejor quedarnos con la hipótesis más probable y más sencilla. Bueno, pues ahí queda. Carlos, habitualmente siempre que pues, se plantean preguntas de este estilo del rollo apocalíptico, se dice, ante un apocalipsis, ante una prueba nuclear, ante una bomba tal, los últimos seres que acabarían ahí, ¿no? Los más resistentes serían las cucarachas. ¿Esto es cierto? O sea, ¿los seres más resistentes del planeta Tierra son estos desagradables insectos? En absoluto, en absoluto. Como has visto en el capítulo que dedico a los extremófilos, a los seres vivos que viven en los extremos de presión, de temperatura, de radiación, son microorganismos. Son bacterias o arqueas, que son los dos tipos de microorganismos que hay, y eso resisten una barbaridad. O sea, hay un microorganismo, por ejemplo, que resiste cientos de veces más de radiación de la que nos mataría a nosotros. ¿Vale? O temperaturas de 130 grados sobre cero, o de -25, o pHs como, tan ácidos como el ácido sulfúrico, y los tenemos en el río Tinto, en la provincia de Huelva, representantes de estos, ¿no? Entonces son microorganismos. Dando un salto a los animales más resistentes son nuestros queridos tardígrados, ¿eh? Los tardígrados, que son Ujú. unos animalitos que se llaman ositos de agua por la forma que tienen. Hay un capítulo en el que la ilustración que ha hecho Kim es precisamente un tardígrado muy simpático. Pues viven en charcos normales, al lado de tu casa y de la mía hay tardígrados, Ajá. eh, sobre el musgo, sobre las plantas, pero y miden entre 1 milímetro y medio milímetro, ¿eh? Son súper pequeños. Pero cuando se les ha hecho pruebas para ver cuánto resisten de radiación, de temperatura, del vacío exterior, se les ha puesto al exterior de la Estación Espacial Internacional, se ha visto que resisten un montón. Son mucho más resistentes, por ejemplo, que las cucarachas. O sea que si vamos a animales, los más resistentes son los tardígrados y en un grado mucho superior de resistencia, muy superior, estarían determinados microorganismos. Vale, bueno, pues ahí queda mito desmitificado Mito totalmente con desmi- esto, claro que Sí, sí. también habrás visto, ¿no? Que a lo largo del libro intento desmitificar muchas ideas de la cultura popular o bulos o ideas preconcebidas que no son ciertas. ¿Qué le vamos a hacer? Ujú. Suena muy bien decir que nacen más niños las noches de luna llena, pero es que es mentira. Sí, Cuando, sí. O que hay más asesinatos, ¿no? Los días de O que luna hay más llena. asesinatos, ¿no? El mito del hombre lobo a mí me fascina, me encanta la literatura, como has podido comprobar, y me encanta la ficción, y escribo también literatura, etcétera. Pero los datos son los datos. Entonces, no hay más ingresos hospitalarios por problemas mentales las noches de luna llena. Se puede ver hoy en día las estadísticas de todos los hospitales del mundo día a día, ni tampoco más nacimientos. Entonces, bueno, pues podemos seguir pensando en esa idea como algo muy bonito, pero es falsa. ¿Qué le vamos a hacer? Ujú. Es verdad que en tu libro se te ve esa mirada de curiosidad, esa mirada de niño, pero es verdad que también metes caña ante asuntos en los que en principio pues un científico va a decir ni de coña, ¿no? Por ejemplo, Sí, hablamos de la astrología. Es verdad que la claro. astrología es un berenjenal en el que también te metes ahí y de alguna manera dices, mira, pues es que la fundamentación científica de esto es absolutamente nula, ¿no? Claro. Em, ¿Cuál crees que sería el argumento que se debería de esgrimir para decir, mira, eh, no tiene sentido la astrología científicamente, porque evidentemente no pasa Mm. el método científico, pero ¿por qué crees que la astrología en realidad no es una ciencia o no es algo que debería de ser tenido tan en serio como obviamente la astronomía?
Mm. Yo creo que eso es algo que en el Renacimiento ya quedó claro, ¿no? Con la Revolución Científica se separó lo que antes iba junto, desde los griegos y en otras culturas lo mismo, astronomía y astrología, es decir, el estudio de la posición de los astros, astronomía, y la posible influencia de los astros en nuestra vida, astrología, pues a partir del Renacimiento se separó y la una sigue siendo una de las principales ciencias que tenemos, la astronomía, con su derivación a la astrofísica, la cosmología, etcétera, y lo otro es una pseudociencia, es la pseudociencia más antigua que existe, ¿no? La astrología. Realmente los argumentos son bastante sencillos. No hay absolutamente ninguna influencia de la posición de los planetas en la bóveda celeste en el momento de nuestro nacimiento que marque absolutamente nada de nuestra vida ni de nuestro futuro. De hecho, la división de la banda del zodíaco dentro de las constelaciones en 12, eso es algo de la Babilonia de Nabucodonosor, que, caramba, desde entonces han cambiado un poquito las cosas, ¿no? De hecho, es un modelo con la Tierra en el centro, que sabemos que está descartado desde la Revolución Copernicana, ¿no? El centro es el origen del sistema solar, no es la Tierra. De hecho, no son 12 constelaciones las que están en el zodíaco, sino 13. Y como digo en el libro, por ejemplo, si eres Ofiuco, porque cuando tú naciste el sol estaba en Ofiuco, ¿qué pasa con tu carácter? ¿Qué horóscopo te habla de Ofiuco? Pues Ofiuco resulta que sería el decimotercer signo del decimotercero, zodiaco. el decimotercer signo del zodiaco. Claro, son 13 constelaciones, no son 12. ¿Qué le vamos a hacer? Y es que además, como hay un movimiento, la Tierra tiene un movimiento de precesión, que se llama, está girando así, pero el eje se bambolea un poquito, pues desde Nabucodonosor hasta nosotros ha cambiado. Y al cambiar, cambia esa posición relativa de las constelaciones en el cielo. Entonces, eso sumado a que son 13 constelaciones y no 12, hace que nadie, me parece que es el 98% de la población, no tiene el signo astrológico que se le dice, en función de tradicionalmente el día de nacimiento. Entonces, eso ya nos indica que no tiene, o sea, que la propia existencia de los horóscopos es fraudulenta. Pero es que además no hay absolutamente ninguna evidencia de que la posición, doy los números en el libro, lo has visto, ¿no? En cuanto a la atracción gravitatoria, es muy sencilla la ley de gravitación universal, se pueden echar las cuentas y da igual dónde esté el planeta o el Sol en el momento que nazcas, porque no te va a influir absolutamente nada, ni gravitatoriamente, em, ni en cuanto a la luz, ni en cuanto a la radiación electromagnética que recibes. Entonces, es muy fácil de desmontar, no hay absolutamente ninguna prueba. ¿Qué ocurre? Que a todos nos gusta mucho la magia, la adivinación, esa capacidad, lo digo en algún momento, eh, mm, llevamos poco tiempo siendo seres racionales los humanos, probablemente éramos mucho más emocionales hasta que el pensamiento crítico, digamos, se instaura como forma de comportarnos y de entender la naturaleza. Entonces, ese fondo de magia, de mitos, nos resulta muy atractivo. Y que alguien nos pueda predecir el futuro nos resulta atractivo porque nos da una cierta tranquilidad. Pero claro, eso es a costa de un fraude, es mentira. De hecho, si lees tu propio horóscopo en distintos periódicos, te van a decir cosas distintas. Y te van a decir cosas muy generales, que es una forma bastante fácil de medio acertar. Tú eres una persona muy ambiciosa, tienes la fuerza dentro de ti, tú lo puedes conseguir. Aunque pases un mal momento, mira hacia adelante. Las personas que te rodean te van a ayudar, claro, evidentemente. Nos valdría a todos, ¿no? Nos vale a todos. Entonces, te sientes identificado con eso, te reconforta y dices, qué bien. Pero es que resulta que a lo mejor tú estás orgulloso de ser Escorpio y resulta que eres Libra, ¿sabes? Entonces, tendrías que leer otro horóscopo. Entonces, bueno, pues eso lo trato en un capítulo específico de este libro porque me parece uno de los mayores engaños que han perdurado en nuestra sociedad. Pues algún día, si te parece, podemos organizar un debate con Vicente Casaña, pues, que es pues, uno de los astrólogos más laureados en habla hispana, ¿no? Que ha estado alguna vez por aquí. Y que, fíjate, yo hablando con él, ¿no? Yo le decía, a mí lo que siempre me han comentado es que si nosotros recibimos esa cierta influencia por parte de los planetas o por parte de las estrellas, pues la justificación sería la propia Luna, ¿no? Pues cómo no va la Luna a ejercer influencia sobre nosotros si influye sobre las mareas, los tsunamis, etcétera. Vete más atrás, piensa en masas planetarias como Júpiter, que es como 1000 veces la Tierra, aunque está más lejos, pero su masa gravitacional sobre nosotros es gigantesca. O más atrás, vete a una estrella como Antares, que es como 20.000 veces nuestro Sol, ¿no? Y de alguna forma yo pensaba que ese era el argumento de la astrología. Ahora bien, te pones a observar un charco, ¿no? En un día de luna llena y ese charco no se va a mover nada. O tú vacías un cuerpo humano
por mucho que seamos pues, un alto porcentaje de agua, en una bañera y te quedas así mirando 3 días y no se va a mover absolutamente nada, ¿no? Y él me decía que no tenía nada que ver con el ámbito de la influencia gravitacional que podrían tener los planetas sobre nosotros, sino que era otra historia, ¿no? Más a nivel de radiación, etcétera. Pero bueno, la verdad es que me parecería un interesante debate, así que, oye, te emplazo en el futuro a que podamos hablar de este tema que seguro que daría mucho juego, ¿eh? Yo creo que se demuestra muy fácilmente que ni gravitatoriamente ni a nivel de radiación tiene ningún sentido eso. Pero es Ujú, absolutamente, es de física de primero de bachillerato. Lo que ujú, ocurre es que, bueno, pues tiene mucho tirón por lo que te digo, porque llevamos probablemente desde el origen de la humanidad mirando al cielo, quedándonos fascinados con la posición de los planetas, estos astros errantes que aparecen. Marte resulta que es rojo y nos recuerda la guerra y la sangre y tal. Es decir, esos mitos están muy arraigados dentro de nosotros, ¿no? Pero, como te digo, desde el Renacimiento las cosas están bastante claras y desde las leyes de la gravitación universal, desde el trabajo de Newton, están más claras todavía y toda la física posterior. Entonces es algo absolutamente, no sé, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Es algo ujú, absolutamente fácil de rebatir desde el punto de vista científico. ujú. Otro de los capítulos que más me llama la atención, ¿no? Pues hablando de la literatura casi gótica del siglo XIX, es cuando hablamos de ¿es posible crear vida en laboratorio? Esto nos lleva Mm. pues a pensar en casos como Frankenstein, etcétera, ¿no? Actualmente, la ciencia está trabajando en la posibilidad de crear vida. Sí, sí, sí. Eso es un tema muy interesante de la ciencia actual. Como has visto, ese capítulo lo inició con Mary Shelley, claro, con Frankenstein, ¿no? He querido. Has visto que hay mucha literatura en mi libro, hay mucho arte, ¿no? Hay mucha combinación de ciencias, artes, humanidades y tal. Ese capítulo ha empezado de forma literaria, imaginándonos a Mary Shelley escribiendo en Villa Diodati, ahí con Lord Byron y con Polidori y todos estos, escribiendo historias de fantasmas, y a él se le ocurre esa capacidad de dar vida Ujú, a lo no vivo, ¿no? Bueno, pues eso, pasado el tiempo y a través del desarrollo científico, nos lleva hoy en día a que en algunos laboratorios se están realizando experimentos de lo que llamamos biología sintética, que consiste en tomar distintas moléculas o distintos componentes, integrarlos dentro de, por ejemplo, una estructura tipo una membrana, una micela, ¿no? O una vesícula, y ver si todo eso acaba generando un ser vivo. Es decir, si tiene capacidad, como decíamos antes, de autorreproducirse. Eso es dificilísimo de lograr. Probablemente a la vida en la Tierra le costó 300 millones de años conseguirlo. Entonces, es bastante pretencioso por parte de los científicos intentar hacerlo eso en el laboratorio en un tiempo razonable, ¿no? De años, si quieres, ¿no? Pero bueno, se van dando pasos. Entonces, el campo de la biología sintética, aunque yo creo que le quedará muchísimo si es que alguna vez se consigue crear de nuevo un ser vivo en el laboratorio, sí nos está dando herramientas tecnológicas para hacer cosas impresionantes, alucinantes. Por ejemplo, construir cromosomas artificiales de microorganismos o alterar las capacidades de los microorganismos para que adquieran nuevas capacidades. Por ejemplo, una bacteria que es capaz de fijar CO2 y por lo tanto luchar contra el cambio climático, ¿no? O un otro tipo de bacteria que puede descontaminar un suelo que proviene de unos vertidos industriales. Bueno, pues modificamos los seres vivos para que tengan, pues bueno, potencialidades diferentes, ¿no? Eso tiene unas aplicaciones en medicina también interesantísimas. Luego, si quieres, podemos hablar de la parte de medicina en el libro. ujú. Entonces, la biología sintética, como objetivo general, vamos a jugar a ser dioses en los laboratorios y vamos a ser el Prometeo, ¿no? Que les roba el fuego y crea vida. Eh, Se está trabajando en ello, pero va a ser difícil. Eso sí, las derivaciones de todo ese trabajo están siendo fascinantes y muy útiles. Me parece un tema apasionante que de hecho vemos que está teniendo distintos usos, evidentemente en el ámbito de la medicina, ¿no? Pues pensamos en la posibilidad de crear órganos que puedan salvar vidas directamente, ¿no? Pero también desde el punto de vista alimenticio, que no sé cuál será tu opinión, pero es verdad que está recibiendo muchísimas críticas este tipo de pues, alimentos o filetes creados directamente en laboratorio, pues que ahí no hay carne alguna de ninguna vaca o de ningún animal, y que yo he llegado a ver que han sido calificados casi como, no, es que te estás comiendo un tumor directamente con eso, ¿no? Eh, ¿Tendríamos que meter en el mismo saco los órganos creados en laboratorio, que imagino que es por ahí por donde va el ámbito de la medicina, que los alimentos creados en laboratorio en este sentido, pues esos filetes 100% sintéticos?
Sí, es muy complejo todo esto y todo esto genera filias y fobias muy desmesuradas Ujú, en todos los casos, ¿no? Entonces, en el ámbito de investigación se están haciendo cosas muy interesantes. En el ámbito de alimentación, los transgénicos son una línea que se está explorando de forma positiva para la humanidad, pero que pueden tener el problema de llevar a monocultivos, a disminuir mucho la diversidad que hay de plantas o de animales, pero es una forma también de aumentar la producción. Lo que pasa es que ahí entran, lógicamente, criterios casi políticos o geoestratégicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otro tema es la creación de órganos en laboratorios, que a nivel de investigación puede venir muy bien y puede, por ejemplo, ser útil para determinadas patologías. La carne sintética como agregados de proteínas que se puedan comer como si fueran filetes, pues bueno, eso de momento yo creo que está en investigación y que veremos si es viable económicamente también, ¿eh? Porque si un producto biotecnológico es más caro que la variante natural, pues tenemos un problema. Pero también tenemos un problema porque consumimos mucho. O sea, casi todos los problemas de la humanidad es que somos muchos, lo digo en algún momento. Somos más de 8.000 millones de personas en esta canica azul y los recursos son limitados. Entonces, algo hay que hacer. Algo hay que hacer para intentar alimentar a la humanidad de forma lo más homogénea posible en el mundo. No vale que los países desarrollados nos alimentemos muy bien si el grueso de la población, que son los países en vías de desarrollo, no se alimentan. Hay muchas variantes, hay es como una red de estas en la que a cada nodo le llegan muchas rayas, ¿no? Tecnológicas, éticas, por supuesto, no todo vale, como dice mi amigo Luis Montoliu, la ética debe guiar la investigación científica. Todo lo que se puede hacer no se debe hacer. Eso es un matiz interesante. Y luego hay muchas capas de política, de relaciones económicas, lógicamente, quién se beneficia de eso, es un beneficio para la humanidad o para algunas corporaciones. Bueno, son muchísimos temas, ¿eh? Entonces, tampoco he entrado en profundidad en todos ujú, esos debates porque serían interminables, darían para muchos libros y ya hay libros muy buenos sobre eso. Pero en general, las visiones más alarmistas sobre todos los temas hay que tomarlas con pinzas también, como también las más absolutamente y desproporcionadamente favorables a determinadas cosas. A ujú, mí me gusta leer de un lado, leer del otro, utilizar el espíritu crítico, tomar decisiones. Eso yo creo que ujú, es lo que deberíamos hacer todos. ujú. Carlos, para eso, evidentemente, hace falta pensar mucho, trabajar en equipo y darle mucho a la inteligencia. Y es verdad que uno de los, no sé si mitos, ahora nos contarás o no, que vemos pues, en muchos libros de inteligencia emocional, muchos cursos de coaching, es el ser humano utiliza solo el 10% del potencial de su cerebro. Aprende a explotar el otro 90%. Bla, bla, bla. Eso es del 10% de nuestro cerebro que solo lo utilizamos. ¿Esto es cierto? ¿O estamos hablando de otro mito? Bueno, pues así tituló uno de los capítulos, ¿verdad? Solo utilizamos el 10% del cerebro. Y hay trato de bueno, de muchas cosas, el desarrollo del cerebro, etcétera, pero hay dos ideas muy establecidas en parte de la sociedad, lo del diez por Ajá. ciento y lo de los dos hemisferios cerebrales, que, bueno, Sí. los dos son mitos, los dos son mentira, es falso. Absolutamente falso que utilicemos solo el 10% del cerebro y absolutamente falso que tengamos dos hemisferios que controlan uno la parte más creativa y racional y el otro la parte más matemática racional. Eso se ha podido demostrar por neuroimagen funcional y por neuroimagen estructural, es decir, técnicas de análisis de cómo funciona nuestro cerebro, que lo utilizamos todo en todo momento y que además los dos hemisferios cerebrales están a la vez participando en todas las actividades que hacemos. Y que no hay personas que sean más de cerebro de derechas o de cerebro de izquierdas, que sean más creativas o más analíticas en función del uso de un lado o el otro del cerebro. ¿Qué ocurre? Que son mitos muy establecidos, como decíamos antes también, como la influencia de la luna o como la astrología, que suenan muy bien, que son muy fáciles de explicar y de transmitir, que funcionan muy bien como memes, como cosas que se pueden dibujar de una forma muy bonita. Te dibujas un cerebro completo y solo un 10% iluminado y dices que el otro no lo utilizamos. O divides un cerebro en dos partes y en uno le pones matemáticas y fórmulas y en el otro le pones pintura y música, ¿no? Entonces dices, bueno, pues que es mentira. La realidad suele ser tozuda, ¿no? Y cuando tenemos datos científicos que van en contra total y absolutamente de algunas de estas cosas que se han viralizado en la sociedad y que son mitos, pues hay que decirlo desde la ciencia. Luego cada persona que piense lo que quiera, pero la ciencia te dice lo que sabemos que es cierto y lo que sabemos que es falso en cada momento. Y eso, en concreto, es una falacia.
Fíjate, pues eso está ultra extendido, ¿no? Claro, luego hay cerebros y cerebros, o sea, Eso sí que es cierto, eso sí que es cierto. es verdad. Hay un caso que a mí siempre me da mucho la atención, ¿no? Que es el de los savants, ¿no? Pues estas personas que tienen el síndrome del sabio, personas que tienen autismo, pero que al mismo tiempo tienen capacidades cerebrales pues, que superan lo que cualquier mortal podríamos hacer o calcular de manera natural, ¿no? Pues casos como el de Kim Peek, ¿no? Que este hombre que murió pues hace unos años y que él se entretenía leyéndose la guía de teléfonos de Los Ángeles, aprendiendo todos los números de teléfono y la persona a la que correspondía cada uno de ellos, y luego iba por ahí, por ejemplo, pues a las cafeterías y a la camarera de turno, cuando le leía el nombre que tenía aquí escrito, le recitaba su número de teléfono y este tipo de asociaciones pues le hacían feliz a un hombre que no era capaz luego de abrocharse solo los cordones del zapato, ¿no? O que era capaz pues de hacer cálculos matemáticos gigantescos, pues típico que te dicen, oye, raíz cuadrada de 3821, ¡bam! Y como si fuese una calculadora, Ujú. le apareció en la cabeza, ¿no? Este tipo de personas, pues los savants, que a día de hoy yo creo que el más famoso es uno que se llama Stephen Wiltshire, que también es una persona con autismo y que le llaman el hombre cámara, porque a él lo que le hacen es, le dan una vuelta en helicóptero por una ciudad importante, pues París, Londres, Nueva York, luego le ponen en una habitación, una sala, con un lienzo en blanco, pues tamaño pared, y él lo que hace es representa el skyline de esa ciudad pero con el número de ventanas de cada edificio, con todos los semáforos, con pasos de cebra tal, después de haberse dado una vuelta en helicóptero por media hora por toda la ciudad, como si su Correcto. cerebro estuviese fotografiando cada uno de los lugares, ¿no? Claro, esto ya se sale totalmente de lo común y dices, ¿por qué hay ciertas personas que tienen esas habilidades cerebrales que nos parecen magia, pero sin embargo, lo más básico que podría ser, pues reflexionar sobre un libro que Kim Peek se leyó más de 8.000 libros en su vida, se los sabía de memoria, pero no era capaz de hacer una reflexión del libro, ¿no? O cosas como abrocharse los botones de la camisa, luego no son capaces, ¿no? Qué complicado, ¿no? Que es este tema de poder entender. Es complicadísimo, ¿eh? De hecho, pongo una cita de Ramón y Cajal, de mi admirado de Ramón y Cajal, en el libro, en que en su época él decía que más o menos el cerebro es un territorio totalmente desconocido, ¿no? Con otras palabras. Cada vez lo conocemos mejor, cada vez todas estas técnicas de neuroimagen funcional nos permiten ver qué áreas de los dos hemisferios estamos utilizando para realizar distintas funciones, dónde reside cada una de nuestras capacidades, más o menos, dentro del córtex del cerebro, cómo unas zonas regulan a otras. Pero es que es muy complicado, ¿eh? Tenemos unos 86.000 millones de neuronas. Esos números son difíciles de manejar, ¿no? La complejidad de nuestro cerebro es absolutamente extraordinaria y estamos empezando a rascar en cómo funciona. Y hay personas que efectivamente, porque tienen unas capacidades extraordinarias en el sentido de fuera de lo normal, o porque, por ejemplo, reciben una lesión o tienen un tumor cerebral y se ve cómo se reconfigura el resto del cerebro para que otras zonas cerebrales aprendan a hacer lo que tendría que hacer la zona dañada, ¿no? Lo que se llama la plasticidad neuronal. Eso está dando una información maravillosa. Hay libros, por ejemplo, de Oliver Sacks, que lo cito en el capítulo correspondiente, que son absolutamente fascinantes, que él como neurólogo y como buen escritor además nos recitaba eh, em, cómo personas con distintos problemas pueden aprender a utilizar distintas zonas del cerebro de forma no voluntaria, pero se reconfigura, digamos. Es decir, tenemos muchísimo que aprender del cerebro. Es una de las líneas de trabajo más fascinantes para el futuro. Es muy complejo. De hecho, también pongo la cita de un ingeniero informático que decía, si el cerebro fuera suficientemente sencillo como para entenderlo, nosotros seríamos demasiado simples para entenderlo. ¿Te das cuenta, no? O sea, claro, Sí, sí. mm, somos capaces de hacer muchas cosas porque tenemos un cerebro muy complejo y por eso mismo no entendemos nuestro cerebro, que es demasiado complejo. Hay que ser humildes, hay que ir avanzando y sí que es cierto que están en estudio todos estos casos de personas con capacidades extraordinarias para lo que sea, como las personas que tienen unas sensibilidades especiales en cada uno de los sentidos, ¿no? Una vista excepcional, oído absoluto en el caso de los músicos, el caso de la sinestesia, que me parece fascinante, ¿no? Como un estímulo por un sentido te provoca reacciones en otro sentido. Yo conozco personas sinestésicas que una nota musical es un color para ellos, pero es un color claramente. Entonces,
Caramba, ¿cómo funciona esto que tenemos aquí, estos 1.350 centímetros cúbicos de neuronas interconectadas? Es producto de la evolución, como todo, en nuestro medio natural, pero comprenderlo es muy complicado y hay personas que dedican evidentemente su vida a ello, ¿no? A mí, fíjate, para mí cada nombre está asociado a un objeto, a una cosa, a un sabor. Cada nombre de persona. Pues Luis me suena una cosa, Persona. Carlos me suena otra cosa, Qué Joaquín me bueno. suena otra cosa. Sí, 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 ¿eh? totalmente, ¿A qué te totalmente. suena, Carlos, por curiosidad? Pues mira, Carlos me suena De regadera como o algo así. No, 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 me suena a un plato como de carne con jamón y caracoles con tomate, ¿sabes? Una Toma cosa ya, así. toma ya. Fíjate qué curioso, ¿eh? Pues Luis me suena a cristales, por ejemplo. Y de verdad que cada nombre lo asocio a un objeto, a una sensación, y es una cosa rarísima Curioso. que me pasa. Yo creo que nunca Pues, había contado esto en público, pues pero mira, has está dado bien mis esta picadas. primicia, Luis, está bien. Pues puede ser algún caso de sinestesia gastronómica, no sé cómo decirte, pero bien, está bien. Sí, 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 es curioso. Oye, por supuesto que en los últimos meses a todos nos ha pillado un poco a pie cambiado el tema de la inteligencia artificial, pues traída a grandes rasgos por ChatGPT y todo lo que ha venido como consecuencia de ello, ¿no? Yo creo que nadie nos esperábamos que algo con una tecnología tan poderosa, tan avanzada, ¿no? Que evidentemente tiene sus fallos, pero que te descuadre tanto las cosas que es capaz de determinar haya aparecido en los últimos tiempos. En tu obra también planteas qué es lo que va a ocurrir en los próximos tiempos con el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Nos podrías adelantar a grandes rasgos? ¿Cuál crees que es el camino que va a seguir? ¿Cuál es la evolución de la inteligencia artificial a corto plazo? Lo esbozo un poco, ¿no? Y para estos temas dedico 2 capítulos a la inteligencia Sí. artificial en el libro. Pues también he investigado, he estudiado mucho, he hablado con gente que sabe mucho de esto. Y claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es algo nuevo, como digo por ahí, no es el futuro, es el pasado. O sea, la inteligencia artificial se lleva utilizando desde que Alan Turing, en la década de 1940, empezó a reflexionar sobre máquinas pensantes, ¿no? Entonces, Ujú. Alan Turing es el padre de esto y ya hace casi 100 años. Lo que ocurre es que, claro, ha habido muchos avances de la computación que se han llamado inteligencia artificial u otras cosas, o redes neuronales, o deep learning, o ciencia de datos, eh, la revolución ha sido que la inteligencia artificial generativa, tipo ChatGPT o, o Midjourney o todos estos programas actuales, Ujú. lo que nos han hecho es mejorar nuestra capacidad de comunicarnos con la inteligencia artificial. Una vez que las inteligencias artificiales pueden interaccionar contigo o conmigo hablando, nosotros les decimos, oye, escríbeme una letra de una canción de amor. Y ¡prum! Claro, no hace falta que tú o yo sepamos informática o que piquemos código para interaccionar con el ordenador. Es que el lenguaje natural ha triunfado en la conversación, ¿no? Y esa ha sido la clave. Y eso es lo que ha popularizado todo esto desde hace 2 años o 3 años. Pero Sí, esto sí. ya estaba funcionando y los expertos en esto llevan trabajando. Por ejemplo, en el ámbito de la biología molecular, ahora estamos hablando mucho de un programa que se llama AlphaFold, que es inteligencia artificial aplicado a la estructura de las moléculas, ¿no? Y eso lleva ya muchos años en desarrollo y está revolucionando este campo. Bueno, pues antes solo los científicos que trabajamos en campos parecidos sabíamos de ello, ¿no? Por supuesto, en computación, en aeronáutica, en las predicciones meteorológicas, que es un sistema complejo, muy, muy difícil, se estaba utilizando ya inteligencia artificial. Pero ahora se ha puesto de moda, por eso, por la facilidad y porque todos, oye, pues todos hemos jugado ya a estas alturas un poquito, ¿no? O con dibujos o con vídeos incluso, ¿no? Tú le das una idea Ujú. y te hace un vídeo de hasta un minuto, ¿no? Sobre eso. Fíjate qué capacidad también, qué posibilidades creativas, ¿no? Una buena amiga que se dedica a la co-creación humano-máquina, como lo llama ella, Ruth Falquina, dice que nos ha abierto unas potencialidades creativas insospechadas. Tú puedes jugar con la máquina a crear, a componer. Yo he escrito poemas mano a mano con inteligencias artificiales y es muy divertido. Entonces te das cuenta de las propias limitaciones que tienes tú como humano, que tienes mucha menos memoria y menos datos almacenados que una IA. Y la IA, que lógicamente, como ya veíamos en Blade Runner, por ejemplo, pues no tiene sentimientos ni emociones, ¿no? Lo que tiene es Ujú. capacidad bueno, pues de copiar y de sumar y construir aparte de lo que ya existe, ¿no? Entonces, eso ha abierto ha polarizado, digamos, la- esta temática entre los que creen que van a ser todo problemas y los que creen que van a ser todo beneficios. Y como siempre, yo creo que a mitad de camino estará la solución, ¿no?
Para mí el principal problema de momento está siendo la vulneración de los derechos de autor. Porque si tú Ajá. has compuesto una canción, por ejemplo, y una IA compone una canción y está utilizando tus ritmos o tu idea musical o tal, pero no te reconoce a ti como autor, pues estás vulnerando los derechos de autor. Entonces, claro, eh, toda creación de una inteligencia artificial tenía que tener, digamos, unas notas a pie de página diciendo de quién viene cada fragmento, porque no lo ha creado de nuevo, ¿sabes? Entonces, claro, eso hay que tener cuidado en ese sentido. Eh, por ejemplo, el tema de las deepfakes, ¿no? Noticias falsas o nos pueden estar grabando a ti y a mí como estamos interaccionando ahora y nos ponen con nuestra propia voz, como sabes, otro discurso totalmente aberrante, ¿no? Y distinto de lo que estamos diciendo. Eso puede ocurrir, se puede hacer. Es absolutamente ilegal y no es ético y lo que quieras, pero tecnológicamente se puede hacer. Es un problema, ¿no? O la pornografía no consentida virtual, como se está viendo, lamentablemente, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso hay que controlarlo y hay leyes en Europa que ya sí que están controlándolo. Por el otro lado, pues nos puede ayudar mucho en temas creativos, como decíamos antes, la co-creación. Y, por ejemplo, en medicina está teniendo unas aplicaciones fabulosas. Por ejemplo, una radiografía, tú la pasas por una inteligencia artificial que tiene almacenadas todas las radiografías existentes de placas de tórax, por ejemplo, y Ujú. evidentemente va a tener mejor ojo clínico sintético si quieres, que el mejor de los médicos. Entonces, aunque la decisión final la tome evidentemente un médico, jolín, todo el trabajo previo te lo hace la IA. O, por ejemplo, como comento en un capítulo, gracias a la IA se ha descubierto un nuevo antibiótico, que es un tema muy importante en salud humana, a partir de un montón de moléculas que no se sabía muy bien ni cómo tratar. Y la IA ha sido capaz de decir, esta va a ser buena. Y cuando se ha probado, es un antibiótico excepcional, que incluso nos sirve frente a bacterias que son resistentes a otros antibióticos. Fíjate qué Ujú. utilidad más bonita, ¿no? Más buena. Entonces, Sí, bien sí. utilizada es una herramienta más. Es lo de, pues siempre se dice, un cuchillo te sirve para cortar una manzana y comértela o para asesinar a alguien. La IA es una herramienta, hay que utilizarla bien, pero no hay que Ujú. ser, yo creo, ni muy catastrofista ni tampoco diciendo que esto es la panacea absoluta, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, ¿no? Y sobre todo que al final el derecho tendrá que ir adaptándose pues, a las grandes novedades y a las grandes lagunas legales que a día de hoy existen. Por ejemplo, oye, yo me encuentro en YouTube canciones actuales cantadas por la voz de Michael Jackson. Y ¿Verdad? de verdad que hay algunas que están muy bien hechas, que dices, pero ¿cómo es posible que hayan pillado el timbre de voz tan exacto y que parece que tenga Michael Jackson pues cantándome canciones que están ahora mismo en boga, ¿no? Y el problema es, bueno, entonces eso, si se empieza a monetizar, ¿a quién le corresponden los derechos? ¿Al tío de la canción? ¿A la familia de Michael Jackson, que es quien tiene el timbre y el registro de la voz de Michael Jackson? Claro. Y si la canción es nueva, ¿es del programador? Bueno, o sea, es una cantidad Sí, sí, ingente sí, sí. de Eso problemas en tu, legales que hay todavía en ahí En brutales. tu ámbito, Luis, efectivamente, vais a tener mucho trabajo porque, bueno, la ética y la legislación que se debe adaptar a lo que se puede o no se puede o se debe o no se debe hacer está clarísima. En este caso vais a tener mucho lío porque va a haber demandas cruzadas constantemente, seguro, Sí, seguro, sí, sí, sí. por vulneración de derechos de autor o vulneración de la propia imagen, de la personalidad, ¿no? Ujú, Nos pueden clonar nuestra cara y nuestros movimientos faciales y nuestra voz perfectamente. Y tú y yo podemos estar diciendo o cantando, o tú puedes estar cantando O Sole Mío como Pavarotti, que no estaría mal, ¿no? O que lo hiciera yo también, pero también puedes estar dando un discurso como Hitler, ¿sabes? Entonces, ujú, caramba, legalmente eso tiene que estar muy, muy regulado y muy, muy constreñido, ¿no? O sea que ujú. ahí, eso es uno de esos campos en los que evidentemente tenemos que ir juntos, los científicos, los tecnólogos, los informadores, los programadores, los legisladores, los abogados. Si no, estos problemas complejos no tienen solución. Ujú, desde luego. Lo que parece que en principio es irrevocable, es lo que se nos dice prácticamente cuando nacemos, es la llegada de nuestra muerte, ¿no? Parece que lo único seguro es que vamos a morir. Y es verdad que en los últimos años, ¿no? Pues que se han proliferado pues estos estudios, estas divulgaciones, ¿no? Que se han actualizado sobre el tema de los telómeros, del alargamiento de los telómeros para que de esta forma se pueda revertir el envejecimiento. Esta pregunta de, bueno, los telómeros, ¿no? Que o sea, ahora, si quieres a grandes rasgos, nos cuentas un poco qué es esto y cómo funciona. ¿Envejecemos porque se acortan los telómeros
o el hecho de que envejezcamos hace que se acorten los telómeros. Y es verdad que la solución lógica sería, bueno, si nosotros podemos alargar los telómeros indefinidamente, controlándolo para que no nos genere un tumor, un cáncer, pues a lo mejor no envejeceríamos, a lo mejor podríamos vivir 200, 300 años. Por eso la pregunta es, ¿vamos a vivir la muerte de la muerte o de momento eso es algo que está muy lejos de nuestro alcance? Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Y son otros temas fascinantes también, ¿verdad? Que en realidad son dos temas en uno. Uno es el envejecimiento y otro es la muerte, ¿vale? Ujú. Yo creo que desde la ciencia la medicina está lográndose que cada vez se viva más y mejor, en general, la humanidad, gracias a los avances científicos. Y bueno, se está investigando mucho sobre la posibilidad de retrasar el envejecimiento, aumentar la longevidad, que sigamos no solo viviendo más años, sino viviendo jóvenes más años, porque claro, todos los que tenemos familiares mayores sabemos que lo que no nos gustaría tanto es vivir como se vive a los 90 años, 50 años más. Claro. A ti te gustaría, tal como estás ahora, en la plenitud de tu vida, decir, oye, 100 añitos más. Eso sí, pero así, ¿verdad? Parado en cuanto al envejecimiento, claro. Son temas muy complejos. Evidentemente, los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, son una especie de contador de veces que se ha replicado las células que los contienen. Entonces, se van acortando a medida que hay replicaciones celulares, es decir, que te vas haciendo mayor. Eso condiciona una serie de cambios asociados, pues bueno, todos los efectos que conocemos de que te vas haciendo mayor, menos resistente, con más propensión a las enfermedades, con un sistema inmune cada vez un poquito más flojito, que cuando yo tengo unos años más que tú, pues seguramente si yo cojo un resfriado, pues me dura un poco más que a ti, porque a mi sistema inmune... Y dentro de 30 años a mí un resfriado me durará mucho más, ¿no? Si llego a vivir 30 años más. Pero otra cuestión, o sea, y eso se está investigando y hay personas muy relevantes como María Blasco, por ejemplo, en nuestro país, en el CENIO, en el Sí. Centro de Investigaciones Ujú. Oncológicas, que está investigando sobre ello. El reto es intentar aumentar la longevidad sin que se incremente la probabilidad de sufrir un cáncer, porque precisamente las células cancerígenas lo que hacen es haber burlado esa capacidad de autocontrolar su propio crecimiento y generan un tumor porque se replican a lo loco, ¿no? Y entonces, claro, no queremos vivir más a costa de tener más cánceres en absoluto, queremos Claro. vivir más sin cánceres. Entonces, habrá que combinar alargamiento de los telómeros o dificultar el acortamiento de los telómeros, que sería algo equivalente, con fármacos que incidan en disminuir la tasa de producción de tumores. Eso es muy complejo. Eso se está haciendo en animales de experimentación, ojalá se consiga. Pero otro tema es la muerte. La muerte como no resultado de la vida, como digo en el capítulo correspondiente. Habrás visto que la muerte no es una consecuencia de la vida. La muerte es una consecuencia de que somos pluricelulares y que nos reproducimos sexualmente. Eso es un tema interesante, en ese capítulo lo cuento, y por lo tanto la muerte es algo que nos pasa a los animales, las plantas y los hongos. Las bacterias y las arqueas, o sea, los microorganismos, en principio no mueren porque de uno salen dos, de dos, cuatro, ocho, 16, una progresión Ujú. geométrica, y en el momento que salen dos a partir de uno, no hay una bacteria madre y una bacteria hija, las dos son recién nacidas. Eso es algo fascinante, ¿no? La microbiología funciona así. Entonces, claro, no hay envejecimiento y no hay muerte. En principio, si esas bacterias tienen todos los nutrientes que necesitan, no morirán jamás. Ujú. Claro, entonces eso lleva a decir, ¿y qué pasa en los animales? Bueno, pues los animales, las plantas, los hongos, cuando empezamos a ser pluricelulares, 2000 millones de años después del origen de la vida, empezó una parte de los seres vivos a ser pluricelulares. En esos casos, la pluricelularidad conlleva una división de funciones de distintos tejidos del organismo. Tú tienes células en tus neuronas que se comportan de forma distinta a las células de tu hígado. Bueno, pues se van diferenciando, ¿no? Y hay un tipo de células que son las células reproductoras. Esas sí son potencialmente inmortales porque tú puedes tener hijos, nietos, bisnietos, tal, transmitiendo esa información, pero lo que rodea a las células reproductoras, lo que llamamos las células somáticas, sí que está condenado a morir. Somos contenedores de las células reproductoras. Entonces, hay algo en nuestra biología que conlleva la muerte, pero por ser pluricelulares, no por estar vivos. Fíjate qué cosa tan sugerente para estar pensando sobre ello. Entonces, claro,
Se está investigando, por ejemplo, algunos animales muy sencillos, como algunas medusas, Turritopsis es Sí. un tipo de Ujú. medusa, que La famosa medusa inmortal, ¿no? esa medusa inmortal lo que hace es crece, se forma medusa y luego Ujú. puede revertir a fase de pólipo. Y de pólipo a medusa, y a pólipo a medusa. Eso se está estudiando mucho porque sería una posible vía de inmortalidad en un animal. Pero claro, es un animal con poquísimos tejidos, absolutamente simple, surgido hace 600 millones de años, que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, sí tiene que ver porque somos todos frutos del árbol de la vida, pero está muy alejado de nosotros. Las Ujú. personas que dicen, para intentar vender la muerte de la muerte, que se puede aplicar en nosotros lo mismo que les pasa a esas medusas o a las hidras, que son también unos animalitos muy simples y milimétricos que se estudian, pues es no hablar de biología, es hablar de otras cosas. Es decir, tú no puedes revertir tu estado como animal con muchos tejidos como somos nosotros para parecerte a una hidra. Es absurdo. Que haya seres que hacen eso no quiere decir que tú lo puedes hacer nunca. Estamos condenados a morir. Ujú. Eso es así. Más tarde, probablemente, ojalá dentro de unos años, vivamos más tiempo. Pero la muerte es consustancial al hecho de ser pluricelulares, tener muchos tejidos y tener reproducción sexual. Eso hay que asumirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha investigación que aparentemente se llama sobre la inmortalidad, que al final acaba siendo investigación para retrasar el envejecimiento, que está muy bien, pero son cosas distintas. Entonces, bueno, eso Mira, es también pues otro mito que conviene, yo creo, aclarar desde la ciencia. sí, sí, aclaradísimo totalmente, porque de verdad que nos lo venden con el pack conjunto. No solo de vamos a vivir indefinidamente, sino que si a ti esta tecnología te pilla ya teniendo 90 años, se va a poder revertir tu envejecimiento para que tengas el cuerpo que tenías hace 40 años, ¿no? Y bueno, o sea, son cosas que viene bien aclararlos porque pueden generar mucha confusión. Oye, Carlos, y ya la última. Creo que hemos abordado pues, las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué va a Algunas. pasar con nosotros? ¿No? Y yo creo que la última sería, según la ciencia, Carlos, según lo que tú has podido estudiar, eh, ¿estamos solos en el universo o hay vida más allá del planeta Tierra? Siniestro total, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? A eso dediqué mi libro anterior, como sabes, ¿no? El libro Estamos solos son 500 páginas sobre si estamos solos en el universo. En este libro he sido un poco más cariñoso con los lectores y he dedicado solo tres capítulos a eso para que no me odien. Es una de las grandísimas preguntas realmente. Hay muchos lugares en el cosmos donde podrían darse las características físico-químicas para que existan otras vidas. Sin ir más Ujú. lejos, Marte o algunos satélites de Júpiter y de Saturno. Ahí hay o hubo agua, fuentes de energía, moléculas orgánicas, es decir, los requisitos para que se formara la vida, como más o menos, según decíamos al principio, se formó aquí hace unos 3.800 millones de años. No hemos encontrado vida en ninguno de esos sitios. No hemos encontrado vida tampoco en los asteroides que hemos analizado, con naves que han llegado a asteroides y nos han traído muestras, o en los meteoritos que nos han llegado, o en los planetas extrasolares fuera del sistema solar a los que miramos con nuestros telescopios. No hay ninguna evidencia de vida de momento fuera de la Tierra, pero hay muchos lugares donde pueden darse las condiciones para que haya vida. Eso es la diferencia fundamental que hay que hacer. Entonces, se está investigando mucho el ámbito de la astrobiología, como tú bien sabes, que es el centro donde yo trabajo y el entorno en el que me muevo, digamos, profesionalmente, pues cada vez vamos aportando más datos sobre lugares potencialmente habitables, decimos, ¿no? Lugares donde, por ejemplo, Marte en el pasado quizá tuvo vida a la vez que la Tierra, pero luego Marte cambió mucho, su dinámica fue muy distinta y empezó a ser no habitable en superficie. Pero a lo mejor en el interior de Marte, sí, por ahí arriba tengo mira, una bolita de Marte, un martisferio. Ujú. Bueno, aquí un Ujú. DNA, mi habitación es un poco un sitio peculiar. Un mapa de Marte ahí al fondo, ¿ves? De la Sí, 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 superficie sí, de sí, sí. Marte. Soy un Sí, pelín sí, friki, sí. igual soy un pelín friki, no sé. Bueno, pues el subsuelo de... Mira lo que tengo detrás, o sea, te Veo gano. que lo tuyo es peor todavía, Luis, o sea que... Pero bueno, somos curiosos, ¿no? Que se note. Pues y quizá en el subsuelo de Marte, debajo de esa capa helada y polvorienta, haya agua líquida y ahora mismo siga habiendo vida. Bueno, pues hay que ir allí, primero con robots, quizá con misiones humanas dentro de 20 años o cuando sea, perforar, analizar. Vamos a ir avanzando. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿y si hay vida, puede haber vida inteligente también? ¿No? Porque eso es parte de lo que también Ujú. alimenta nuestra curiosidad y nuestros mitos y toda la trayectoria literaria que ha habido a lo largo de la historia. Pues claro, es mucho más difícil que haya vida inteligente a que haya vida sin más. Porque la vida inteligente en este planeta es el resultado de un proceso evolutivo. Desde ese origen de la vida, hace 3.800 millones de años, han ido ocurriendo muchísimas cosas
Y al final, en una de las múltiples ramas del árbol de la vida, aparecen los primates, luego los homínidos, luego los homininos, luego el género Homo y luego nosotros, con una creciente capacidad cerebral y una creciente capacidad, digamos, intelectual o pensadora, con cada vez más inteligencia. Homo sapiens, Carlos Linneo nos puso sapiens de forma bastante poco digamos, eh, dada a la duda, ¿no? Somos sabios, vale, de acuerdo. Pues somos inteligentes, cambiamos el mundo que nos rodea. ¿Puede haber algo equivalente en otro lugar? Eso requeriría que a partir de un origen de la vida, en su sitio, se haya producido una evolución más o menos paralela, hasta llegar a algo con capacidad de pensar, de cambiar el medio y de construir radiotelescopios, porque en el fondo lo que Ujú, necesitamos es que alguien, ahora que está muy de moda el problema de los tres cuerpos, ¿no? De Cixin Liu, ujú. pues que alguien nos mande información y que la podamos recoger, entender y responder. De eso no hay ninguna evidencia. Es mucho más difícil que haya otras vidas inteligentes, como digo, a que haya otras vidas. Pero por supuesto se siguen buscando. Y los Ujú. radiotelescopios no paran de escudriñar el cosmos. Si alguna vez, como en Contact, por ejemplo, ¿no? Esta peli tan bonita basada en un libro de Sagan, detectáramos una señal, diríamos, caramba, igual no estamos solos, ¿no? Pero para eso hay que estar suficientemente cerca, porque claro, esto se mueve a la velocidad de la luz. Si hay una civilización que está a 1 millón de años luz y nos manda un mensaje, nos llegará dentro de 1 millón de años. Igual ya no existimos los humanos. Es decir, el problema, como digo en algún capítulo del libro, es que quizá no estemos solos, sino lejos. Ujú. Y eso también da mucho que pensar, ¿no? Entonces, bueno, Sí. todo esto es el contexto científico. Y a eso se suma la mitología, la literatura, los ovnis, los UFOs, los fanis, toda esta nueva corriente de los ovnis, que no hay ninguna evidencia científica, ninguna, cero, de que sean de origen extraterrestre, pero que pues, nos permiten también seguir alimentando nuestra imaginación. Bueno, y siempre tendremos ahí, ¿no? La famosa señal wow, ¿no? De Jerry Claro. Eichmann en el observatorio de Big Air de Ohio, ¿no? Que de Vaya, sí, alguna señor. manera, pues será esa esperanza a la que agarrarnos algunos de, oye, y si son ellos, ¿no? Y si fueran ellos. Claro. Oye, Carlos, que de verdad que ha sido un honor, un placer tenerte por aquí. Menuda clase magistral Bueno, de curiosología que nos has traído hoy. Y te estoy muy agradecido. Así que mira, para concluir. Voy a hacerte la pregunta que hago a todos los amigos que se pasan por Desafío Viajero, a ver qué nos contestarías, porque a Carlos Briones le ponen a cenar con tres personajes de la historia. ¿A quién meterías en esa cena contigo? ¡ay, qué bonita pregunta, madre mía! Pues mira, A ver. eh, Charles Darwin, Ajá, Darwin. Marie Curie Ajá. y Ray Bradbury, un escritor de ciencia Ala. ficción. Bueno, Por, oye, pues por ponerte una combinación así sí, sí, de sí, gente sí, varios, le y vas a pasar bien. hablaríamos mucho, sí, de muchos temas interesantes. Pero enseguida llamaríamos a más amigos a esa cena, sin duda. Pues ¿Sabes? También aventureros, poetas. sí, 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 También sí, no, pondría a Lord también. Byron. Me encantaría tener a Lord Byron a mi lado. En fin, entonces, bueno. Pero sí, esos tres que te he dicho pueden valer. Muy bien, muy bien. Aventureros, os voy a poner el enlace de donde podéis haceros con el libro de Carlos Briones a bordo de Tu Curiosidad, que ya está en todas las librerías. Una maravilla, insisto, pues ya solo la portada que han hecho los amigos de la editorial Crítica, una auténtica maravilla. Así que, Carlos, te dejo las últimas palabras para que te despidas y agradecerte tu presencia y tu magistral clase de ciencia que nos has dado a todos. Y pues nada, Luis, yo también te agradezco muchísimo que me hayas traído a Desafío Viajero. La verdad es que un libro como este, que es de curiosidad y de viajes mentales, pues me apetecía mucho comentarlo contigo. Quiero simplemente agradecer también a dos personas que han sido fundamentales en este libro, Ujú. aparte de todo el equipo de la Editorial Crítica, que es fabuloso, que han sido Javi Santaolalla como Ujú, prologuista, sí, bueno, sí. y gran también impulsor de la cultura y la comunicación científica, y Kim Amate, el Ujú. ilustrador, que ya lo has visto, ha hecho unas ilustraciones maravillosas y sugerentes, no solo en esa cubierta tan especial, sino en cada uno de los 52 capítulos. Entonces, me parece que ha sido un ejemplo muy bonito de interacción ciencia-arte, ¿no? Que es algo que, mira, Sí, esa sí, sí, es totalmente, como fíjate. lágrimas en la lluvia, ¿no? Para la Sí, inteligencia sí, sí, sí. artificial. Muy, muy, Entonces, muy, bueno, muy, pues muy bonito. entre todos hemos construido esta criatura, este libro, en el que, pues eso, simplemente lo que hacemos es plantear preguntas, Ujú. hacernos reflexionar, qué se ve desde fuera de la Tierra, ¿no? Eh,
y mantener el espíritu crítico siempre para todo lo que nos rodea y pensar que las mejores preguntas son aquellas que todavía no tienen respuesta. Exactamente. Y esa es la fuerza y el auge del misterio, ¿no? Que lo importante no es tanto encontrar respuestas, sino hacernos buenas preguntas. Eso es. Carlos, gracias de corazón por haber estado en Desafío Viajero. Aventureros, venga, nos vemos en el próximo capítulo. Ya sabéis, a cultivar vuestra curiosidad. Una de las reflexiones que he hecho con este libro es qué interesante me sentiría si me supiese de memoria cada uno de los capítulos que aparecen aquí o poder contarlos. Hasta la vista, amigos. Sed buenos. Muchísimas gracias. Chao.